hacia el capilar peritubular. Sería aquí mi flechita con el número 2, ¿sí? Entonces va desde el túbulo renal hacia los capilares peritubulares. Y finalmente tenemos la secreción tubular, que es algo que por algún motivo no fue filtrado y permanece aquí dentro de la sangre. Entonces, a mí me interesa eliminar esta sustancia, entonces va desde el capilar peritubular hacia los túbulos renales para que pueda ser eliminado a través de la orina, ¿sí? Entonces, son conceptos bastante simples, estos tres: el filtrado glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular, ¿sí? El proceso de excreción, la excreción urinaria, básicamente es la orina que finalmente es expulsada del cuerpo, y la excreción es una combinación de estos tres fenómenos. Es el filtrado glomerular, todo lo que se filtró aquí, menos todo lo que se reabsorbió, ¿sí? Le voy a quitar todo lo que se reabsorbió y le voy a agregar todo lo que se secretó, más la secreción, ¿sí? Al hacer esta simple fórmula aritmética, tengo como resultado la excreción. Es todo lo que se filtró menos todo lo que se reabsorbió, más todo lo que se volvió a secretar, ¿sí? Entonces, de vuelta, yo sé que son conceptos que parecen muy simples, pero tenemos que tener muy claras las definiciones de cada una de estas palabras eh, a lo largo de esta clase para poder entender qué es lo que ocurre. ¿Sí? Bien, entonces, comencemos con el primero de estos fenómenos que ocurre a nivel de los túbulos, que es la reabsorción, ¿sí? La reabsorción es bastante importante desde el punto de vista cuantitativo. O sea, no es que se va a reabsorber una pequeñísima cantidad, sino que la mayoría del agua y los solutos que fueron filtrados aquí en la filtración, la mayoría pueden ser recuperados a través de la reabsorción tubular, ¿sí? Y una cosa muy importante es que la reabsorción tubular es altamente selectiva, o sea que eso permite que los riñones puedan reabsorber solamente las sustancias que yo necesito reabsorber en ese momento particular, ¿sí? Los que son productos de desecho no van a ser reabsorbidos y van a ser excretados. Entonces, esta reabsorción, fíjense en este esquema que vemos aquí, esta sería la luz del túbulo, ¿sí? Aquí está todo lo que fue filtrado y va a ser eliminado a través de la orina. Aquí tenemos el, el capilar, digamos, perdón, el epitelio que forma parte de la pared del túbulo, ¿sí? Y más atrás voy a tener los capilares peritubulares, ¿sí? Entonces, este es el epitelio del túbulo, aquí espacio intersticial y luego un capilar peritubular. Bien, entonces la reabsorción ocurre desde el túbulo hacia el capilar peritubular, en este sentido. La reabsorción puede ocurrir por varias zonas. Puede ser por vía paracelular, quiere decir entre las células que forman el epitelio de los túbulos, ¿sí? O puede ser a nivel transcelular, o sea, atravesando las células, aquí, atravesando las células que forman la pared del túbulo. Luego viene por aquí y luego viene por aquí. Al final, no importa la vía, si es paracelular o transcelular, al final lo que ocurre siempre es que los solutos que están en el túbulo van a ser reabsorbidos y van a pasar a el capilar peritubular, ¿sí? Y esta reabsorción, que es altamente selectiva, se puede dividir en dos tipos. Puede ser activa o pasiva, que ustedes ya conocen. Activa es cuando usa ATP y pasiva es cuando no utiliza ATP, ¿sí? El transporte activo, a su vez, se puede volver a dividir en primario y secundario. Primario es cuando utiliza directamente ATP como fuente de energía, y secundario es cuando no utiliza directamente ATP, sino que utiliza los gradientes electroquímicos que se formaron por un transporte activo primario, ¿sí? Entonces vamos a ver ejemplos de estos para que quede bien claro.
¿sí? En el transporte activo primario es primario porque utiliza directamente ATP como una fuente de energía, ¿sí? Y este transporte lo que hace es movilizar solutos en contra de su gradiente de concentración, en contra de su gradiente electroquímico. Entonces, para ello nosotros necesitamos bombas. El ejemplo más típico es la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Que podemos observar aquí, de vuelta, a ver, en este esquema. Esta sería la luz del túbulo, entonces aquí estaría eh, todo lo que fue filtrado y que va a ser excretado en la orina, ¿sí? Este es el túbulo en sí mismo y aquí estaría el líquido intersticial y luego ya los capilares peritubulares. Entonces, en la porción basal de la membrana, aquí en la porción basal yo voy a tener mis bombas de sodio, potasio, ATPasa. Aquí tengo una, aquí tengo otra, ¿sí? Entonces la bomba de sodio, potasio, ATPasa, como ustedes saben, lo que hace es bombear sodio hacia afuera de la célula, en este caso hacia adentro, hacia el medio interno, ¿sí? Bombea 3 átomos o 3 moléculas de sodio y bombea potasio hacia adentro de la célula, siempre en contra de su gradiente, utilizando ATP como fuente de energía. Entonces, el potasio aquí va a ingresar y el sodio aquí va a salir, ¿sí? Va a salir de la célula. Entonces, esta bomba es muy, muy importante principalmente para el sodio, ¿sí? Para la reabsorción de sodio. Aquí estoy reabsorbiendo sodio. ¿Por qué? Porque la bomba está empujando sodio hacia el medio interno. Eso quiere decir que aquí va a disminuir la cantidad de sodio dentro de la célula. Y en la orina, el sodio que fue filtrado, todas estas moléculas de sodio que fueron filtradas aquí por la filtración glomerular, van a ser reabsorbidas siguiendo su gradiente. Y aquí, entonces, el sodio ingresa a la célula y este sodio que ingresó a la célula a través de varias proteínas transportadoras que ya vamos a ver, todo este sodio que ingresa a la célula entonces va a volver a ser expulsado por la bomba de sodio y potasio hasta que llegue en nuestro medio interno, ¿sí? Entonces, esto mismo pasa aquí en esta otra célula. Aquí tengo sodio, ¿sí? Que va a ser ingresado dentro de la célula y ese sodio intracelular va a ser expulsado hacia el medio interno. Entonces, al final, la bomba de sodio y potasio lo que hace es generar un gradiente electroquímico para que el sodio pueda entrar desde el túbulo hacia la célula y desde la célula, utilizando ATP, es expulsado hacia nuestro medio interno, ¿sí? Sirve para la reabsorción de sodio en la mayoría de los segmentos tubulares. Bien. Ok, este sería el transporte activo primario. Ahora, el transporte activo primario crea este gradiente electroquímico que puede ser utilizado como fuente de energía para transportar otro tipo de solutos que no sean sodio, ¿sí? Y ahí es donde entra en juego el transporte activo secundario. Entonces, el transporte activo secundario no usa ATP directamente, sino que su fuente de energía es ese gradiente electroquímico que fue creado por mi transporte activo primario. Ahora yo tengo una fuerza electroquímica, un gradiente que está empujando el sodio en este sentido, ¿sí? Desde el túbulo hacia el medio interno se está empujando el sodio gracias al gradiente que se está generando por causa de esta bomba. Entonces yo puedo aprovechar esa fuerza electroquímica para movilizar otros solutos. Entonces, los ejemplos más típicos del transporte activo secundario se dividen en dos tipos. Se puede dividir puede ser un cotransporte, cuando los dos solutos, el sodio más la otra cosa que estoy transportando, van en la misma dirección, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos de cotransporte, tengo aquí esta proteína, ¿sí? Que es el cotransportador de sodio y de glucosa. Y tengo también este otro ejemplo que es un cotransportador de sodio y aminoácidos. Bien, entonces yo tengo mi
gradiente de concentración de sodio que empuja el sodio en este sentido. De vuelta, esta zona de aquí es mi túbulo renal, ¿sí? Entonces, el sodio que está aquí va a ser empujado hacia adentro de la célula y luego desde la célula hacia adentro, hacia el medio interno. Bien, entonces el sodio es empujado en este sentido. Pero ¿qué pasa? Mi cotransportador es una proteína que tiene que para que pueda mover el sodio, tiene que unirse al sodio y también a otra sustancia diferente. En este caso de arriba es la glucosa. Entonces, solo cuando está unido al sodio y a la glucosa al mismo tiempo, entonces eh, este transportador cambia de forma y ocurre el cotransporte. Los dos van hacia la misma dirección, ¿sí? En la misma dirección. Esa glucosa luego va a ser reabsorbida, ¿sí? Va a ser reabsorbida también hacia el medio interno a través de otros transportadores. En este caso, un transportador de glucosa. Bien, pero lo importante aquí es que yo utilicé la fuerza, el gradiente de concentración del sodio para aprovechar esa fuerza y impulsar la reabsorción de otra sustancia como la glucosa. Pasa exactamente lo mismo con los aminoácidos. Hay un cotransportador que absorbe sodio, ¿sí? Y al mismo tiempo absorbe aminoácidos. Entonces se une al sodio y a los aminoácidos y los absorbe al mismo tiempo. Y luego el aminoácido va a ser absorbido hacia el medio interno de forma independiente, ¿sí? Pero lo importante aquí es que los dos van en la misma dirección, por eso es un cotransporte. Sin embargo, si van en direcciones opuestas, se llama contratransporte. Y el ejemplo que tenemos aquí es este contratransportador de sodio e hidrógeno, ¿sí? En este caso, el sodio siempre va en la misma dirección que vimos, está siendo reabsorbido, ¿sí? Entonces va desde el túbulo hacia el interior de la célula y por último desde el interior de la célula hacia el interior del medio interno de nuestro cuerpo, hacia los capilares peritubulares. Bien, pero este cotransportador, para mover esta molécula de sodio, primero se tiene que unir a una molécula de hidrógeno que está dentro de la célula y esa molécula de hidrógeno va a salir hacia el lado opuesto, o sea, va a ser secretado hacia la luz del túbulo, ¿sí? Ven que las direcciones son opuestas, por eso se llama contratransporte, se mueven en direcciones opuestas. Entonces, estos son ejemplos de transporte activo secundario. La fuente de energía no es el ATP, sino que es el gradiente electroquímico de sodio que se generó a causa del transporte activo primario, que sí es el que usa ATP. Bien, eso en cuanto a los transportes más típicos. Luego tenemos la pinocitosis, que ustedes ya estudiaron en histología, que básicamente es un mecanismo de transporte activo porque también utiliza ATP. Y sirve, en el caso de los túbulos renales, este mecanismo es importante para reabsorber proteínas. Entonces, en el contexto del riñón, pinocitosis sirve para reabsorber proteínas. Es un tipo de endocitosis especial que básicamente forma pequeñas invaginaciones de la membrana plasmática que captura una pequeña cantidad de líquido extracelular con unos solutos que en este caso son las proteínas, ¿sí? Es muy importante, sobre todo en el túbulo contorneado proximal, como les dije, para recuperar o reabsorber las proteínas que fueron filtradas, ¿sí? Y como este proceso requiere el uso de energía, se considera un tipo de transporte activo. Pinocitosis. Bien. Ahora, tienen que saber que independientemente del tipo de transporte, la mayoría va a tener un transporte máximo de sustancias que son reabsorbidas de forma activa. O sea, ¿qué es el transporte máximo? Es como un límite de la cantidad máxima de sustancia que yo puedo absorber
en una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Se llama transporte máximo y se abrevia como TM. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque si yo tengo una célula, así, sí, o sea, si yo tengo la membrana celular así, bien, yo para poder absorber sustancias necesito aquellas proteínas transportadoras que están aquí en la membrana plasmática, ¿sí? Imagínense así, tengo varios tipos de proteínas transportadoras. Imagínense que yo estoy reabsorbiendo, por dar un ejemplo aquí, la glucosa, ¿sí? Estoy reabsorbiendo glucosa. La glucosa se reabsorbe a través de este cotransportador de sodio y glucosa. O sea, yo necesito de esta proteína para poder reabsorber, para poder mover la glucosa, que imagínense que la glucosa está aquí, en la luz del túbulo, ¿sí? Y yo quiero movilizarla hacia el interior de la célula a través de este transportador, así. Bien. Cuando más glucosa yo tengo, entonces esto se va a movilizar relativamente rápido, pero el, el cotransportador tiene que ir cambiando de forma para poder mover la glucosa desde un lado al otro de la membrana y eso lleva su tiempo. Entonces, cuando más proteínas yo tengo, más transporte de glucosa puede ocurrir al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo mucha glucosa que quiero transportar, voy a estar utilizando al mismo tiempo todos los transportadores disponibles, ¿sí? Llega un punto donde todos mis transportadores de glucosa van a estar ocupados movilizando glucosa de la forma más rápida posible. Entonces, aquí en este punto significa que todas las proteínas transportadoras se saturaron, ¿sí? Entonces, por más que yo siga aumentando aquí la cantidad de glucosa, la velocidad de movilización de la glucosa desde el túbulo hacia el interior ya no va a acelerar, ¿sí? La velocidad llega a un punto máximo porque todas mis proteínas ya están saturadas y están trabajando al máximo posible. No puedo transportar más rápido que eso. Y eso se ve aquí en esta curva de color azul. A medida que aumenta la concentración plasmática de glucosa, va aumentando, aumentando. Fíjense que también aumenta la cantidad de glucosa que es filtrada. Y llega un punto, la velocidad de filtración, llega un punto donde esto deja de aumentar y se vuelve horizontal esta curva, ¿sí? Eso significa que aquí yo alcancé ya mi transporte máximo. En el caso de la glucosa, el transporte máximo es de aproximadamente 375 miligramos de glucosa cada minuto. Eso es lo máximo, lo más rápido que el túbulo renal puede reabsorber glucosa, ¿sí? Entonces, esto es importante porque normalmente, la glucosa no debe estar presente en la orina. ¿Por qué? Porque la glucosa va a ser reabsorbida, ¿sí? Toda la glucosa que se filtra en el glomérulo va a ser reabsorbida en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Toda la glucosa tiene que ser reabsorbida. ¿Por qué? Porque la glucosa es una fuente de energía, nos sirve para fabricar ATP. Entonces, a mí no me interesa eliminar algo tan importante como la glucosa. Los aminoácidos es lo mismo, ¿sí? Pero la glucosa no tiene que ser eliminada por la orina. ¿Y qué es lo que pasa? Que debido a este transporte máximo, en algunas situaciones patológicas, como en la diabetes mellitus, se acumula una gran cantidad de glucosa en la sangre y esa glucosa comienza a filtrarse en la orina. Esa glucosa que se filtró en la orina va a ser reabsorbida hasta cierto punto, pero cuando pasa de 375 miligramos de glucosa, el transporte ya llega a su máximo. Entonces, si yo tengo más cantidad de glucosa que esto, esa glucosa va a llegar finalmente en la orina y eso causa un signo muy típico que es la glucosuria, presencia de glucosa en orina, que es algo que vamos a observar en pacientes que tienen diabetes, ¿sí? ¿Por qué los pacientes diabéticos tienen glucosa en su orina? Porque la glucosa se acumula en más cantidad de lo que se puede reabsorber,
los riñones se saturan, ya no pueden reabsorber más que eso, entonces alguna de estas moléculas se filtra y llega finalmente hasta la orina. Bien, aquí vemos algunos de los valores de transportes máximos que son importantes. Como les dije, el de la glucosa principalmente es importante por la diabetes mellitus, que es una enfermedad muy, muy prevalente. Luego tenemos el de los aminoácidos. También los aminoácidos no deberían llegar a la orina. Normalmente tienen una gran reabsorción a nivel de los túbulos, ¿sí? Proteína plasmática, lactato, urato, pero principalmente quédense sobre todo con la glucosa. Bien, ahora es importante recordar también que el sodio es una molécula altamente osmótica y por lo tanto, donde va el sodio, va el agua, ¿sí? Ustedes recuerden siempre que el sodio, ¿sí? El sodio y el agua son prácticamente inseparables. El sodio le atrae bastante al agua, ¿sí? Le atrae muchísimo. Entonces, ellos siempre, siempre van a estar juntos. Vamos a ver, hay una especie de corazoncito para recordar que ellos están enamorados y siempre van juntos. Donde va el sodio, va el agua, ¿sí? El agua, y generalmente es como una relación tóxica. El agua le sigue al sodio. Donde va el sodio, el agua le va a seguir, ¿sí? Entonces, si yo necesito reabsorber agua o expulsar agua a través de la orina, lo que voy a hacer, lo que va a hacer el cuerpo es movilizar sodio, ¿sí? Entonces, el sodio, por ejemplo, va a ingresar a través de la bomba de sodio-potasio, va a ser reabsorbido. Entonces, ¿qué hace el agua? El agua le sigue siempre al sodio, pero el agua no puede atravesar directamente la membrana plasmática, entonces lo que hace es utilizar estas proteínas que forman unos canales por donde el agua puede ingresar, ¿sí? Estas proteínas que son las acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas canal específicamente con una forma específica que permite pasar las moléculas de agua a través de la membrana. Bien, entonces, si el sodio es reabsorbido, el agua de la orina también va a ser reabsorbido. Esto sería la luz del túbulo, ¿sí? Todo lo que está aquí es lo que va a ser eliminado en la orina. Entonces, siempre que yo reabsorbo sodio, el agua también le va a seguir. Si yo secreto sodio, el agua también va a ser secretado. Esto es muy importante para controlar los niveles de agua en el organismo, ¿sí? El agua se mueve o se elimina a través de ósmosis o se reabsorbe también a través de ósmosis, principalmente siguiendo al sodio. Bien, entonces, esto sería la parte básica de cómo funcionan los gradientes y cómo se mueven los solutos a través de la pared de los túbulos. Entonces, si vamos analizando cada porción de los túbulos renales, cada porción tiene como una función más importante, ¿sí? No es que todos hacen lo mismo. Entonces, la primera parte, el túbulo contorneado proximal, que sería esta primera parte, es muy importante principalmente para la reabsorción. Es la primera parte del sistema tubular de la nefrona, ¿sí? Y principalmente participa en la reabsorción de forma activa o de forma pasiva, ¿sí? Entonces va a reabsorber. Fíjense en estas flechas. Lo que más va a hacer es quitar los solutos que están dentro de la luz del túbulo, que se van a convertir en orina, van a quitar de ahí y va a reabsorber hacia los capilares peritubulares. Principalmente reabsorbe más o menos el 65% del sodio, el cloruro, el bicarbonato, el potasio, ¿sí? Prácticamente el 65% de estos de arriba van a ser reabsorbidos, ¿sí? 65% de estos solutos de arriba. Y acuérdense, de dónde va el sodio, también va el agua. Entonces, si estoy reabsorbiendo sodio, también voy a estar reabsorbiendo agua. Y principalmente quiero que se centren en la glucosa y los aminoácidos. ¿Por qué? Porque la glucosa
como dijimos, es una fuente de energía, a mi cuerpo no le interesa eliminar glucosa, entonces el 100%, o bueno, casi aproximadamente el 100% de la glucosa tiene que ser reabsorbido a este nivel. Y lo mismo pasa con los aminoácidos. Si por accidente algún aminoácido es filtrado aquí, los aminoácidos son moléculas muy importantes para construir nuevas proteínas. Entonces, esto yo no necesito, no debo eliminar y tiene que ser reabsorbido. Aproximadamente el 100% de los aminoácidos van a ser reabsorbidos a este nivel, ¿sí? Entonces, acuérdense de esto. El sodio, cloro, bicarbonato y potasio, y si se reabsorbe sodio, también se reabsorbe agua. Todo esto en un nivel de aproximadamente 65%. La glucosa y los aminoácidos se tienen que reabsorber casi todo, casi el 100%. Si se puede, el 100%. Si no, puede ser que alguna que otra molécula se filtre y no se reabsorba. Pero aquí ocurre una reabsorción bastante importante. Y en cuanto a la secreción, se secretan principalmente ácidos orgánicos y bases orgánicas, y también iones de hidrógeno, ¿sí? Para la secreción, más bien todo lo relacionado con el mecanismo ácido-base. Bien, entonces la secreción aquí no es tan marcada como la reabsorción. La reabsorción es lo que más llama la atención. Esto es en la primera parte, en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Luego vamos al asa de Henle. Acuérdense que el asa de Henle tiene forma de U y se divide en tres partes. El asa descendente, fina, el asa ascendente, fina, y el asa ascendente gruesa de Henle, ¿sí? El asa descendente fina es permeable al agua, puede movilizar agua y es moderadamente permeable a los solutos. Que la mayoría de los solutos aquí no se mueven, pero el agua sí. Entonces, aquí, en el asa descendente, en esta región, principalmente se va a reabsorber agua, ¿sí? Y esto sirve para mantener la homeostasis, principalmente el equilibrio de agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí principalmente agua en el asa descendente. El asa ascendente fina prácticamente no es permeable al agua y es permeable a algunos solutos, ¿sí? El asa ascendente fina. Pero lo más importante aquí es esto, el asa ascendente gruesa de Henle, esta parte de aquí. Aquí es donde ocurre la mayor movilización de solutos a nivel del asa de Henle. En el descendente, acuérdense, descendente delgado solamente se mueve agua, es permeable al agua, pero no es permeable a los solutos, excepto algunos, por eso dice moderadamente permeable, pero la mayoría no se mueve aquí. Mientras que el ascendente grueso no es permeable, es impermeable al agua. O sea, aquí no se mueve agua, se mueven solamente solutos. Y principalmente también ocurre una reabsorción, ¿sí? Una reabsorción de sodio, cloruro, potasio, de todo, bicarbonato, todo lo que no se reabsorbió antes. ¿Sí? Antes se reabsorbió el 65% de estos solutos, bueno, aquí se va a reabsorber más o menos el 25% de todo esto, sodio, cloruro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio, ¿sí? Y en cuanto a la secreción, principalmente iones de hidrógeno. Pero de vuelta, lo que más llama la atención es la reabsorción de solutos, pero que aquí no le sigue el agua. Esta es la principal diferencia con el túbulo contorneado proximal. Aquí yo tenía que se movían estos mismos solutos, pero también se mueve agua, ¿sí? En el asa de Henle no se mueve agua, porque es impermeable al agua. Bien, en el asa ascendente gruesa de Henle. En el asa descendente sí que se mueve agua. Bien, después tenemos aquí vemos un poco más de cerca por qué es que se mueven principalmente estos tres solutos de aquí,
¿sí? Porque a nivel del asa ascendente gruesa de Henle tenemos una proteína que es un transportador que se llama transportador de sodio 2-cloro potasio. Así mismo se llama justamente porque moviliza esos tres iones. Sodio, 2-cloro y potasio. Una molécula de sodio, dos moléculas de cloro y una molécula de potasio. ¿Sí? Y los tres van a ser reabsorbidos. El sodio es reabsorbido, las dos moléculas de cloro son reabsorbidas y el potasio también es reabsorbido. ¿Sí? Entonces, sodio, cloro y potasio. Esto es importante porque, a ver, aquí está el cloro y aquí el sodio. El sodio de aquí va a venir hacia la bomba de sodio-potasio y va a ser reabsorbido hacia el medio interno. ¿Sí? Entonces el sodio sigue este camino de aquí. El cloro tiene unos transportadores aquí que van a permitir, como aquí está aumentando el gradiente, a favor de su gradiente de forma pasiva, va a ser absorbido hacia el medio interno. ¿Sí? Entonces el cloro, ¿qué color era este? El cloro va a ser también reabsorbido hacia el medio interno y lo mismo pasa con el potasio. ¿Sí? El potasio viene aquí, potasio viene aquí y va a ser reabsorbido hacia el medio interno. Viene aquí y es reabsorbido a través de unos canales de potasio que están en la membrana basal. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque siempre a donde va el sodio también va el agua. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Aquí en la luz del túbulo, esta es la luz tubular, ¿sí? Aquí estaría todo lo que fue filtrado y va a convertirse en orina. En la luz del túbulo se va a formar, por los movimientos de los iones, se va a formar una carga positiva de más o menos más 8 milivoltios, ¿sí? Positivos. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta carga de 8 milivoltios positivos hace que los cationes, todos los que tengan carga positiva, sean repelidos, ¿sí? Son repelidos por la carga positiva del asa gruesa de Henle. Entonces, todos los que sean cationes, sodio, magnesio, calcio, potasio, todos los cationes van a tratar también de emigrar, de salir de ahí y son reabsorbidos hacia el medio interno por vía paracelular entre las células, sin utilizar ningún tipo de proteína. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Todo esto ocurre a nivel del asa gruesa de Henle. Y esta proteína, el transportador sodio 2-cloro potasio, es muy importante porque un grupo de fármacos que nosotros utilizamos para controlar la diuresis y controlar la presión arterial, por ejemplo, son los diuréticos de asa, uno de los grupos de fármacos más utilizados en la práctica clínica. Y los diuréticos de asa, como la furosemida, por ejemplo, o bumetanida, lo que hacen es venir aquí y bloquear esta molécula, esta proteína. Al bloquear esta proteína ya no se absorbe sodio, ya no se absorbe cloro, ya no se absorbe potasio, ¿sí? Estos solutos quedan aquí en el asa de Henle y luego el agua le va a seguir más adelante y por eso se elimina la orina. Son diuréticos, hacen que estos solutos no se reabsorban, sino que sean eliminados por la orina. ¿Sí? Esto ustedes van a estudiar más adelante en farmacología, pero solamente para que tengan una idea de la importancia de conocer este mecanismo, ¿sí? Que ocurre en el asa de Henle. Los fármacos van a actuar aquí, los fármacos que se utilizan normalmente para controlar la presión arterial. Bien, después tenemos el túbulo distal y el túbulo colector. ¿Sí? En el túbulo distal tampoco se puede reabsorber agua, es impermeable al agua y es impermeable a la urea. ¿Sí? Entonces, esto sirve para
diluir, digamos, el contenido de la orina. Entonces aquí solamente se pueden mover solutos y principalmente también lo que va a ocurrir es la reabsorción del resto de solutos que no se reabsorbieron antes. ¿Sí? Aquí se reabsorbe sodio, cloro, calcio y magnesio, todo lo que quedó. Porque en el túbulo proximal ya se reabsorbió, en el asa ascendente gruesa también ya se reabsorbió, en el túbulo colector se reabsorbe lo que quedó dentro de la luz tubular. ¿Sí? Y finalmente llegamos aquí a nivel del túbulo colector. En el túbulo colector, básicamente yo voy a tener dos tipos de células. Las células principales, que principalmente reabsorben sodio y secretan potasio. Estas de aquí, a ver, vamos a colorear porque aquí parecen todas iguales. Estas de aquí, en este esquema, estas serían las células principales. Entonces, ellas van a encargarse principalmente de reabsorber sodio y de excretar potasio, ¿sí? Y luego tenemos a las células intercaladas, que en este esquema serían estas de aquí, ¿sí? Las células intercaladas lo que hacen es secretar o reabsorber, dependiendo de las necesidades, iones de hidrógeno, potasio y bicarbonato, ¿sí? Hidrógeno, potasio y bicarbonato, aquí, aquí y aquí. Estas serían para las células intercaladas, que de vuelta se dividen en dos tipos, ¿sí? Entonces, células principales para el sodio y el potasio y células intercaladas para la parte ácido básica, ¿sí? Hidrógeno, bicarbonato y potasio. Bien, entonces si vemos con un poco más de detalle esto, este sería el túbulo contorneado distal, ¿sí? La primera porción del túbulo contorneado distal. No pasa el agua, no pasa la urea, pasan solamente los solutos que quedaron, sodio, cloruro, calcio y magnesio, ¿sí? Principalmente tenemos este cotransportador de sodio y cloruro, aquí en la membrana apical. Luego aquí tenemos nuestra típica bomba de sodio-potasio. Y aquí tenemos un canal de cloruro, ¿sí? Entonces, el sodio es absorbido aquí, es reabsorbido, mejor dicho, hacia el intersticio, ¿sí? Sodio. Y el cloro también. Entonces, marcamos el cloro aquí, que es reabsorbido dentro de la célula. Luego, a través de su canal de cloruro, va a ser reabsorbido hacia el medio interno, ¿sí? Entonces, principalmente sodio y cloro van a ser reabsorbidos. Luego también tenemos los otros, el calcio y el potasio también son reabsorbidos, pero principalmente estos dos. Y de vuelta, esto es importante porque en esta proteína transportadora de sodio y cloruro, van a actuar otro grupo de diuréticos que son los diuréticos tiacídicos, que hoy en día también son de los más utilizados para controlar la presión arterial. Estos diuréticos lo que hacen es bloquear esta proteína para que no se reabsorba sodio y cloro, ¿sí? Entonces, esto continúa hacia el final de los túbulos y van a estirar consigo el agua y van a aumentar la cantidad de orina que se elimina, ¿sí? Entonces, de vuelta, esto es importante porque hay fármacos que van a estudiar más adelante que actúan a este nivel. Luego entramos a nivel de los túbulos colectores. Decíamos, hay dos tipos de células, las células principales y las intercaladas. Las células principales lo que van a tener son canales proteicos para el potasio aquí y canales para el sodio en el epitelio, ¿sí? Esto se llama ENaC, que significa canal de sodio epitelial, ¿sí? Canal de sodio epitelial, ENaC. Entonces, como yo tengo siempre mi bomba de sodio potasio aquí, la bomba de sodio potasio lo que hace es eh, expulsar el sodio desde el interior de la célula hacia el interior del medio interno. Aquí se crea un gradiente de concentración, entonces el sodio del túbulo va a ser
absorbido de forma pasiva dentro del túbulo, siguiendo su gradiente de concentración. Así. Bien. Entonces, estoy reabsorbiendo sodio, básicamente. Y el potasio que yo estaba ingresando aquí dentro de la célula, ¿sí? Este potasio va a venir aquí y va a salir por su gradiente, porque aquí se comienza a acumular mucho potasio que está ingresando. Entonces este potasio va a salir de forma pasiva hacia el exterior, hacia la luz del túbulo, ¿sí? Sale potasio. Entonces, vamos a ser más grande ahí. Al final, yo estoy absorbiendo sodio y estoy eliminando potasio aquí. Eso es lo principal que va a hacer. Reabsorber sodio y secretar potasio. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque aquí actúan otros dos grupos de fármacos, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, que son estos dos, y los bloqueantes de los canales de sodio epiteliales, bloqueadores ENaC, se llaman estos, la amilorida y el triamtereno. Entonces, estos son fármacos que bloquean o bien bloquean este canal para que el sodio no pueda entrar, en el caso de los bloqueadores de NAC, o bien bloquean aquí al receptor de los mineralocorticoides, que lo que hace este es bloquear todo, bloquea la bomba de sodio potasio ATPasa, bloquea lo del potasio y bloquea lo del sodio, bloquea todo, básicamente, a un nivel más, eh, a un nivel más profundo, ¿sí? Entonces, al final, yo tengo varios fármacos que van a actuar a este nivel y que son muy importantes. Estos fármacos van a ver después que se llaman diuréticos ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque lo que el riñón está haciendo aquí es eliminar potasio. Este potasio va a ir a ser eliminado por la orina, ¿sí? Va a ser expulsado, excretado por la orina. Se elimina potasio. Entonces, yo cuando doy estos diuréticos y todo esto se bloquea, el potasio no va a ser eliminado, queda acumulado dentro del cuerpo y por eso se llaman diuréticos ahorradores de potasio, todos estos. ¿Sí? Bien, y luego tenemos las células intercaladas, que podían ser de tipo A o de tipo B. ¿Sí? Las células intercaladas principalmente lo que hacen es actuar a nivel de la reabsorción o secreción de todo lo que tenga que ver con la acidez, ¿sí? Ácidos y bases, bicarbonato e iones de hidrógeno, básicamente. Entonces, fíjense en las células intercaladas tipo A. Lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Cuando yo tengo mucho dióxido de carbono dentro del organismo, el dióxido de carbono entra dentro de la célula, se combina con agua a través de la enzima anhidrasa carbónica, ¿sí? Que ustedes ya conocen, la anhidrasa carbónica. Entonces, lo que hace esto es combinar dióxido de carbono con agua para formar ácido carbónico y el ácido carbónico se divide en estas dos moléculas que son las que me interesan ahora, ¿sí? Bicarbonato y por otro lado iones de hidrógeno, ¿sí? Se divide así. Entonces, los iones de hidrógeno van a ser expulsados hacia la luz del túbulo, ¿sí? A través de una bomba de hidrógeno que utiliza ATP, transporte activo. Bien. O a través de un intercambiador de hidrógeno y potasio. Entonces, en este caso, sale hidrógeno y entra potasio. El potasio que estaba aquí va a ingresar, ¿sí? Y ese potasio va a ingresar hacia el interior, se reabsorbe el potasio. Bien, entonces el hidrógeno está saliendo y el bicarbonato que se creó aquí, el bicarbonato vuelve al interior de nuestro medio interno, ¿sí? A través de un intercambiador con cloro. Entonces el cloro entra aquí, va hasta aquí, opa, no hasta ahí, hasta aquí arriba y luego va a salir, ¿sí? El cloro se elimina aquí,
el cloruro viene y se va a eliminar, va a ser secretado, pero el bicarbonato va a ser reabsorbido. Aquí, HCO3 negativo. Bien, entonces lo más importante aquí, lo más importante es esto. El bicarbonato es reabsorbido, ¿sí? Y los iones de hidrógeno son expulsados en el caso de las células intercaladas tipo A. ¿En qué caso se utilizan o se activan estas células? Cuando yo tengo demasiada acidez aquí adentro del medio interno, tengo mucha acidez, entonces lo que me interesa es eliminar esa acidez, parte de esa acidez a través de la orina y reabsorber bicarbonato, que es una base que sirve para contrarrestar toda esa acidez. ¿Sí? Y la célula tipo B hace exactamente lo mismo, pero en sentido contrario, básicamente. ¿Sí? Porque fíjense, aquí tengo otra vez dióxido de carbono, se une con agua, se forma ácido carbónico y de vuelta se forma bicarbonato y se forma hidrógeno. ¿Sí? El problema es que ahora el hidrógeno, en vez de ser eliminado, es reabsorbido aquí. El hidrógeno es reabsorbido a través de una bomba de hidrógeno o un intercambiador de hidrógeno-potasio. ¿Sí? Y el bicarbonato es lo que es eliminado. O sea, es lo contrario. Aquí yo reabsorbía bicarbonato y expulsaba hidrógeno. ¿Sí? Aquí, al revés, estoy reabsorbiendo hidrógeno y estoy expulsando bicarbonato. Entonces, esta célula tipo B se activa principalmente cuando hay una acidez, cuando hay una alcalosis a nivel metabólico. O sea, en el organismo tengo mucha base, un nivel muy alcalino. Entonces, lo que me interesa es reabsorber toda la parte ácida y eliminar el bicarbonato, que es una base alcalina. ¿Sí? Entonces, las células intercaladas sirven para eso, sirven como un medio para equilibrar el pH del organismo. Si es muy ácido, se elimina ácido con las células intercaladas tipo A. Si es muy básico mi organismo, se comienza a acidificar un poco más, reabsorbiendo hidrógeno y eliminando bicarbonato. ¿Sí? Lo mismo se puede usar para modificar el pH de la orina. Si yo quiero que la orina se vuelva más ácida, utilizo las de tipo A. Si quiero que la orina se vuelva más alcalina, utilizo las de tipo B. ¿Sí? Son células intercaladas que sirven para modificar el pH del organismo y de la orina. Bien. Y la parte más distal del sistema tubular es el túbulo colector que está en la médula renal, que básicamente reabsorbe de forma muy, muy activa el sodio y secreta iones de hidrógeno. ¿Sí? Aquí recién es donde la urea va a ser reabsorbida. ¿Sí? La urea se reabsorbe en el túbulo colector medular, porque en todas las otras, aquí el túbulo contorneado distal y el túbulo colector de la corteza no son permeables a la urea. La urea recién ocurre, la reabsorción de urea recién ocurre a este nivel. Y en este punto, la reabsorción de agua va a estar controlada por esta hormona que es la hormona antidiurética, la ADH, ¿sí? Hormona antidiurética. Bien, entonces, a lo largo de los distintos puntos de los túbulos renales, las concentraciones medias de las sustancias van cambiando. Aquí vemos las principales, ¿sí? Y quiero que de vuelta, yo sé que hay mucha información aquí, pero quiero que se centren en lo más importante. Fíjense en el túbulo proximal aquí. Vamos a fijarnos solamente en el túbulo proximal. De todo lo que se filtró, de todo lo que se filtró, de todas estas cosas que hay aquí, la glucosa y las proteínas, o sea, los aminoácidos, van a ser completamente reabsorbidos. Su concentración va a disminuir rápidamente hasta cero en una persona normal. ¿Sí? En el asa de Henle no tiene que haber nada de glucosa y nada de aminoácidos. Las glucosas y aminoácidos no se deben eliminar normalmente. No se deben, y las proteínas menos. Las proteínas tampoco. ¿Sí? Si hay proteínas dentro de la orina, eso siempre es patológico. Si hay glucosa en la orina o si hay aminoácidos en la orina, indican que hay un problema.
¿sí? Y luego el resto de sustancias se van acumulando. Algunos aumentan, otros disminuyen. Disminuye cuando se reabsorbe, aumenta cuando se secreta, ¿sí? Cuando se secreta. Bien, entonces, ¿cómo se regula todo esto que acabamos de ver? La reabsorción y la secreción de los túbulos va a estar regulada por varios mecanismos. Por un lado está el equilibrio glomérulo-tubular, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una mayor cantidad de filtración glomerular, se comienza a filtrar más cantidad de una sustancia, la reabsorción de esa sustancia va a aumentar también, ¿sí? Aumenta de forma proporcional como para compensar. Entonces, esto se llama equilibrio glomerulotubular. La reabsorción aumenta en respuesta a un incremento de la carga tubular, o sea, de la filtración glomerular. Si filtro más, se reabsorbe más. Si filtro menos, se reabsorbe menos, ¿sí? Luego está el sistema nervioso simpático, que aumenta la reabsorción de sodio en respuesta a una disminución del volumen sanguíneo. Si si disminuye el volumen de sangre, el sistema nervioso simpático se activa, se reabsorbe más sodio hacia los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Y quién le sigue al sodio? Siempre le sigue el agua. Entonces se reabsorbe más sodio y por lo tanto se reabsorbe más agua, y como se reabsorbe más agua, aumenta de vuelta el volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces por eso este es un sistema muy importante que sirve para controlar el volumen de sangre y la presión arterial también, ¿sí? Yo movilizo sodio y el agua le va a seguir. Y por el mismo motivo se controla la presión arterial. Pequeños aumentos en la presión arterial pueden causar un aumento en la excreción de sodio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo excreto sodio, ¿quién le sigue al sodio? Le sigue el agua. Entonces, el agua también va a aumentar su excreción en la orina y por lo tanto voy a estar perdiendo volumen, y si pierdo volumen voy a disminuir de vuelta la presión arterial, ¿sí? Eso se llama natriuresis por presión o diuresis por presión. Aumenta la presión arterial, aumenta la eliminación de sodio y por lo tanto aumenta la eliminación de agua, y eso disminuye la presión arterial. Y finalmente tenemos el control hormonal, que también ejerce una influencia importante en la función de los glomérulos. Entonces, a nivel de las hormonas más importantes que tenemos que conocer, ¿sí? Tenemos la aldosterona. La aldosterona es la principal hormona que lo que hace es estimular la reabsorción de sodio y secreción de potasio a nivel de los túbulos, ¿sí? Entonces, aquí, esta es la aldosterona, el receptor de aldosterona. Entonces, la aldosterona, una vez que llega a las células de los túbulos renales, lo que va a hacer es aumentar, en realidad va a actuar a nivel del núcleo, ¿sí? A nivel genético. Y lo que va a hacer es estimular la expresión genética de los genes que codifican a la bomba de sodio-potasio, ¿sí? A la proteína cotransportadora de sodio y bicarbonato, y también la proteína cotransportadora de sodio y hidrógeno, el contratransporte de sodio e hidrógeno. Bien, o sea, estimula de forma positiva, hace que la célula fabrique más y más de estas proteínas. Si yo tengo más bomba de sodio-potasio ATPasa, el sodio se va a reabsorber con más intensidad, ¿sí? Entonces aumenta muchísimo la reabsorción de sodio por ese motivo, y al mismo tiempo el potasio se va a excretar con más intensidad. Aquí no está, pero el potasio también sale fuera de la célula, ¿sí? Entonces lo que hace al final la aldosterona es estimular la producción de más de estas proteínas, y al final eso causa un aumento en la reabsorción de sodio y en la excreción o en la secreción de potasio, ¿sí?
Luego tenemos a la angiotensina 2. La angiotensina 2 básicamente es una hormona que controla o regula el funcionamiento de la aldosterona, ¿sí? Lo que va a hacer es también aumenta la reabsorción de sodio y por lo tanto de agua. Donde va el sodio va el agua, ¿sí? Y aquí lo importante, la angiotensina 2, la angiotensina 2 es la hormona ahorradora de sodio más importante del organismo, ¿sí? La angiotensina 2 va a estimular a la aldosterona y la aldosterona es lo que va a hacer va a causar el efecto. Pero la angiotensina 2 es la principal hormona reguladora del sodio, ¿sí? Luego tenemos la hormona antidiurética, que lo que hace es aumentar o disminuir la reabsorción de agua. Si hay mucha hormona antidiurética, aumenta la reabsorción de agua. Si disminuye la secreción de ADH, disminuye también la reabsorción de agua, ¿sí? Tenemos el péptido natriurético atrial o auricular, que básicamente es producido por la aurícula del corazón cuando hay un aumento de volumen, y lo que hace es disminuir la reabsorción de sodio y por lo tanto disminuye la reabsorción de agua para que se elimine más sodio y más agua, ¿sí? Y pueda disminuir el volumen. Y también de forma un poco menos intensa que las demás, la hormona paratiroidea puede aumentar principalmente la reabsorción de calcio, ¿sí? Entre todas las hormonas tienen que recordar sobre todo esta, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es el sistema más importante para controlar el nivel de sodio y de agua en el organismo, ¿sí? Aquí vemos las hormonas, en qué parte del túbulo actúan y qué efectos van a tener. Pero aquí está resumido lo más importante. Bien. Ok, y finalmente, para terminar esta clase, es importante definir este término que vamos a encontrar mucho en los capítulos del, del sistema urinario, que es el aclaramiento. El aclaramiento renal es un término que se utiliza para que yo pueda saber cómo está funcionando el riñón, básicamente, ¿sí? Y el aclaramiento se refiere para explicar esto. Imagínense que yo tengo aquí mi capilar, ¿sí? Este sería mi capilar que está transportando la sangre y el plasma, ¿sí? Y dentro del capilar yo tengo, digamos, un soluto, una sustancia que quiero eliminar, ¿sí? Una sustancia que está circulando ahí. Eso puede ser producto de desecho metabólico, puede ser un fármaco, puede ser lo que ustedes quieran. Es algo que quiero eliminar, ¿sí? Lo que hacen los riñones, lo que hacen los riñones es filtrar la sangre, ¿sí? Vamos a hacer un poco más didáctico ahí. Filtran la sangre y eliminan esos solutos que ya no necesitamos, ¿sí? Se elimina a través de la orina. Entonces el riñón elimina estos solutos. Y aquí la sangre se queda limpia. Bien, entonces el aclaramiento es básicamente qué cantidad de plasma yo puedo limpiar de una sustancia en cada unidad de tiempo, ¿sí? O sea, ¿cuántos ml de plasma el riñón puede limpiar completamente de una sustancia por cada minuto, digamos, o por cada segundo, o por cada hora, por cualquier unidad de tiempo que ustedes elijan? Ese es el aclaramiento. Y el aclaramiento es diferente para cada sustancia. Si yo estoy limpiando el riñón de un fármaco como paracetamol, el paracetamol tiene un nivel de aclaramiento. Puedo limpiar, por ejemplo, estoy inventando, 50 ml de plasma por cada minuto el riñón puede limpiar de paracetamol, ¿sí? Si estoy hablando de creatinina, por ejemplo, voy a tener un aclaramiento diferente. 200 ml de plasma por cada minuto puedo limpiar de creatinina. Soy un poco más eficiente en ese soluto en particular. Cada soluto tiene un nivel de aclaramiento renal. Algunos se limpian más rápido, otros se limpian más lentamente,
¿sí? Pero ese aclaramiento renal es digamos, un término que se utiliza para evaluar la capacidad que tienen los riñones para eliminar sustancias del plasma, ¿sí? Y, a ver, la forma de medir es relativamente complicada porque hay sustancias que se pueden filtrar en el riñón, pero que no se reabsorben y tampoco se secretan. Solamente se filtra. Todo lo que se filtra va a ser eliminado, ¿sí? Un ejemplo es la inulina, ¿sí? La inulina es una sustancia que así como se filtra va a ser eliminado, no se reabsorbe y tampoco se secreta. La inulina que aparece en la orina es la inulina que se filtró en el glomérulo. Entonces, la cantidad de inulina que hay en la orina me sirve para estimar más o menos la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Cómo se está filtrando en el glomérulo. Porque la inulina de la orina es la inulina que se filtró, ¿sí? El problema es que la inulina se puede utilizar para medir el filtrado glomerular. En estudios científicos se utiliza, por ejemplo, cuando yo necesito una medida muy, muy precisa, le inyecto inulina al paciente y luego voy a medir cuánto de esa inulina es eliminado por orina por cada hora o por cada minuto, ¿sí? Y de esa manera puedo estimar la tasa de o velocidad de filtración glomerular. Pero esto es muy incómodo de hacer normalmente porque hay que inyectarle, hay que darle inulina de forma exógena al paciente. Entonces, una forma de calcular más o menos esto es utilizando una sustancia que ya está normalmente en el organismo, que es la creatinina. El aclaramiento de creatinina estima de forma aproximada la tasa del filtrado glomerular en la práctica clínica. Eso es lo que yo voy a utilizar. ¿Sí? Y Bien, si yo quiero profe. estimar, sí, te escucho. Y la creatinina es el desecho de la creatina, ¿verdad? ¿Y cuánto sería el porcentaje límite que una persona puede consumir para que no dañe los riñones? Eso es muy, muy variable porque depende mucho del estado inicial de los riñones, de la edad de la persona y de su actividad metabólica. Existen varias fórmulas que se utilizan dentro del estudio del sistema urinario para tratar de estimar eso, ¿sí? Aquí vemos un montón de fórmulas. Obviamente, esto no hace falta que ustedes conozcan, esto ya es más de especialidad a aquella persona que más adelante estudie, haga una especialización en nefrología. Eso, los nefrólogos sí tienen que manejar estas fórmulas, pero dependiendo de cada persona, lo que se hace es medir los niveles de creatinina en la sangre. Se le hace un análisis de orina donde se mide los niveles de creatinina en la orina, ¿sí? Y se utilizan algunas de estas fórmulas que justo no hay aquí, a ver, no. Hay una fórmula que tiene en cuenta, aparte de los niveles de creatinina, tiene en cuenta el sexo de la persona, tiene en cuenta el peso de la persona y tiene en cuenta la edad de la persona, porque no es lo mismo un riñón de un paciente adulto de 20 años que un paciente de 70, 80 años. No es lo mismo el riñón de un paciente con obesidad mórbida que un paciente con un peso saludable, digamos. Entonces, todos esos factores se tienen en cuenta para ver cómo funciona el riñón y teniendo en cuenta eso, yo puedo saber más o menos dónde estarían los límites. ¿Sí? Entonces, por eso, los métodos de aclaramiento se usan mucho en la clínica principalmente para pacientes con enfermedad renal crónica. En principio, si un paciente es joven y es sano desde el punto de vista renal, o sea, no tiene tumores renales, no tiene enfermedades renales, cualquier exceso de creatina o de otra sustancia que yo consuma, el riñón va a ser capaz de eliminar, porque el riñón tiene una gran capacidad de adaptación, casi como el hígado, no tanto como el hígado,
pero tiene una gran capacidad de adaptación. Si es que yo le sobrecargo al riñón, lo que va a pasar es que las nefronas van a hipertrofiarse y van a tratar de compensar esa sobrecarga, siempre y cuando estemos saludables. Es por eso que podemos vivir con un solo riñón. Si yo elimino uno de mis riñones, el riñón que sobra comienza a hipertrofiarse y comienza a adaptarse para tratar de suplementar el déficit del riñón que yo eliminé. ¿Sí? Entonces, en principio, cuando una persona es saludable, no debería haber ningún problema. Todo el exceso de proteínas o de creatina o de cualquier otra cosa que consumamos, el riñón va a ser capaz de eliminar. Ahora, cuando hay una enfermedad renal de por medio, ahí sí es diferente. Entonces, en este caso, el riñón ya tiene limitada capacidad de eliminación y por lo tanto el aclaramiento es muy importante para todo, para cualquier medicamento que yo le voy a prescribir, para el consumo de los alimentos normalmente, para detectar de forma temprana deterioros o enfermedades como la nefropatía diabética, para prevenir la hipertensión arterial. Entonces, para todo eso, el aclaramiento es muy importante, ¿sí? De vuelta, no es necesario que ustedes sepan todos estas fórmulas de aclaramiento, pero sí por lo menos el concepto general. El aclaramiento es la cantidad de plasma en ml, cuántos ml de plasma yo puedo limpiar de una sustancia por unidad de tiempo. ¿Sí? Normalmente es por minuto. Bien, y con esto terminamos la clase de reabsorción y secreción tubular. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo claro? Bien.